Continuamos aquí. Bueno, muchachos, continuamos entonces un poco con lo que estamos tratando. Vamos a continuación a hablar acerca de los comandos en sí para hacer estas diferentes operaciones. Ya nos queda poco contenido de esta clase. Estas clases son sumamente cortas. Lo que nos falta es un poco la parte práctica porque la misma situación nos limita a ese respecto. Eso hace que la zona es comida. Bueno, vamos a continuar entonces. Aquí tenemos el comando para hacer lo que es la exportación de una base de datos en MySQL. Vean que tenemos el comando MySQL-DUM, que es el comando que estamos colocando. El "-u" nos permite indicar el nombre del usuario con el que vamos a hacer esa exportación. Un usuario que debe tener los privilegios correspondientes. El "-p", luego tenemos el nombre de la base de datos que queremos exportar. La flecha indica que estamos exportando y lo que está después de la flecha del signo mayor es el nombre que le vamos a dar al archivo. Esos son los elementos. Esto es nombre de usuario, este es el nombre de la base de datos y este es el nombre del archivo destino. No es nada muy complicado, simplemente sería colocar la estructura correspondiente. Entonces, eso es una instrucción sumamente sencilla. Entonces, sabemos entonces que para realizar la exportación de la base de datos completa, utilizaremos el comando mysql-dum. Esa es completa. Una vez que hayamos realizado el backup, podremos mover el archivo generado fácilmente. Para empezar a exportar la base de datos, hay que ejecutar la instrucción que tenemos en pantalla, donde, repito nuevamente, username hace referencia al nombre del usuario con la autorización correspondiente para la base de datos, para hacer lo que es la exportación. Por lo general, tiene que ser un usuario de tipo rock o alguno similar. Luego, por otra parte, cuidado, no pongan las cosas tan a la orilla, por favor, que el espagueti se rompe y después no sirve bien. Mete vacío. Quita un poquito los pequeños y mete vacío. No, mete vacío de punta. Bueno, continuamos entonces. Database name hay que sustituirlo por el nombre de la base de datos que queremos exportar. Datadum SQL es el archivo que se generará con toda la información de la base de datos. Vean que aquí no estamos especificando las características que va a tener dicho archivo. En este caso tomaría los valores por defecto que vienen en el SQL. Ahora bien, esto es para exportar el archivo. Esto nos permite crear el archivo de respaldo. Por otro lado, cuando vamos a importar la base de datos en MySQL, el proceso es igualmente sencillo, pero un poco más largo. Fíjense que, en primer lugar, para importar un archivo de datos a MySQL o MariaDB, MariaDB es una nueva versión que está utilizándose actualmente de MySQL, que es de tipo libre, ya que recuerden que MySQL fue adquirido por la empresa Oracle y día a día está perdiendo su carácter libre. Maria es una versión creada por los mismos creadores de MySQL para seguir dándole libertad al usuario de uso. Lo que cambia, los comandos son prácticamente los mismos, lo que cambia mayormente es un poquito la gestión del servidor. Pero es sumamente sencillo los cambios que tiene, por lo que se considera bastante compatible estos dos sistemas. Y actualmente, por lo general, ambos... Eso va en la pelota de fútbol. Eso va en la pelota de fútbol. Y por lo general, ambos se trabajan por igual. No,
Entonces, lo primero que debemos hacer entonces, antes de comenzar con lo que es la exportación, es habernos conectado con un usuario ROC o alguno del mismo nivel. Detrás, no delante. Ajá, un solo pedacito. O alguno del mismo nivel, tal como se muestra en el paso número 1. Para hacer esto, si no tenemos ningún gestor de bases de datos, habría que conectarse mediante el comando que se está mostrando en pantalla. Esto hará que se abra el shell de MySQL y a continuación crearemos la base de datos tal como ya se había explicado anteriormente. Vean que tienen el mismo comando que utilizamos al principio del curso. Create database y el nombre de la base de datos. Podemos añadir la opción if not exists para evitar que haya conflictos o generar el manejo de errores en caso de que ya ese nombre de base de datos esté repetido. Cuando hayamos creado ya la base de datos, tendremos que salir del shell pulsando control D. Esto también lo podemos hacer directamente en lo que es el phpMyAdmin, etc. Una vez que estemos en la línea de comandos normal, será el momento de lanzar la sentencia que se encargará de realizar la importación, la cual es la que tienen allí en el punto número 3. MySQL, username, en este caso no tenemos password, el nombre de la base de datos, de donde vamos a guardar, y el nombre del archivo de origen. Fíjense que en esta ocasión el signo ya no es mayor, es decir, no está saliendo la información, sino que está entrando. Por eso en vez del signo mayor que, utilizamos el signo menor que, donde username es el nombre de usuario que tenga el acceso correspondiente a la base de datos. New Database es el nombre de la base de datos donde se realizará el guardado de la información, es decir, la importación. DataDump SQL es el nombre del archivo de origen que contiene todas las instrucciones SQL que vamos a importar. Si durante el proceso de importación se produce algún tipo de error, se nos mostrarán en pantalla los mensajes correspondientes. Fíjense que con esto hemos cubierto lo que es el contenido del día. ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto? ¿Aló? ¿Están allí? Sí, profesor. Vean que estoy tratando de serle lo más claro posible los contenidos. Deben repasar esta diapositiva, la de la semana pasada y la de la semana que viene, que son las que van a estar incluidas en su evaluación de examen parcial. El examen parcial se va a presentar por la plataforma del campus. Por lo tanto, deben ir preparándose desde ahora, porque recuerden que solamente tienen 2 oportunidades y además de eso que tienen tiempo limitado de 1 hora, por lo cual probablemente no les dé tiempo de buscar las respuestas en internet. Yo les recomiendo que repasen en los videos, etcétera. Pregunto, ¿alguna consulta acerca de este material del día de hoy o el material de la semana pasada? Todavía no, profesor. Todavía no. Ya que es la misma gente, ¿tienen alguna consulta de lo que es el curso de Proyecto Integrador 1 que podamos utilizarla para complementar el tiempo? Vean que explicamos hoy varias cosas acerca de la EDT y en su examen está incluido que construyan una EDT. Así que deben procurar ir avanzando en cuanto a eso. Yo voy a revisar de todas maneras el formato porque vi que había un campo cambiado y se los vuelvo a pasar en cuanto haga la corrección o les indico cuál es la corrección. De todas maneras, si quieren corregirlo ustedes mismos,
la clave que le coloqué para poder hacerle cambios a ese formato es LR2020, todo en mayúscula. LR2020, todo pegado y en mayúscula es la clave para el formato de EDT que se les dio en el curso de Proyecto Integrador 1. Bueno, por aquí vamos entonces a... Déjenme buscar aquí un momentico. Vamos a aprovechar que nos quedó tiempo, que se nos hizo sumamente corto hoy el contenido. Vamos a echarle un pequeño vistazo al contenido de la semana que viene. Por encimita nada más, no vamos a profundizar ni nada para no, lo que quiero es consumir un poquito más de tiempo porque estamos demasiado temprano todavía. Estas clases, como ustedes no participan, el tiempo se nos va, o sea, rinde demasiado. Ya, un segundito que tengo aquí mal cuadrada la diapositiva. Aquí está. Vamos a hacer un corte aquí de